restricciones que tiene la Argentina para obtener divisas, para acumular reservas, la inflación. Por eso vamos a sumar a David Miazo, que es economista jefe de FADA, que ya nos está escuchando. Hola David, ¿cómo te va? Débora y Marina te saludamos. Débora, Marina, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente. A full los cordobeses en la transmisión de La Nación Más esta mañana. Sí, viste, hoy enganchamos todos cordobeses, tienen un largo viaje por delante, deben estar llegando desde Córdoba, después tienen escala en algún punto de Europa, hasta que finalmente lleguen a Doha, les esperan unas cuantas horas. ¿Cómo estás? Yo soy de Río Cuarto, Córdoba, estoy acá, por eso. Ok. Todo Córdoba en La Nación Más. Sí, hoy, bueno, falta Leuco, Rossi, de Loredo y Negri. Todo. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo esta situación complicada. Realmente esta semana conocimos el índice de inflación del mes de octubre, muy alta, ¿no? En relación al mes anterior, por encima. Superamos tristemente en el mes de octubre a Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué perspectiva ves en materia inflacionaria? Bien, como dicen ustedes, muy preocupante, principalmente porque la consecuencia directa es la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ingresos y la consecuencia directa de eso es el aumento de la línea de pobreza, ¿no? La línea de pobreza cada vez sube al ritmo de la inflación y los ingresos se van quedando atrás, entonces cada vez una mayor parte de la población argentina queda bajo la línea de pobreza. Así que preocupante, obviamente, por ese lado. Lamentablemente la inflación va, como se venía previendo hace un par de meses, camino directo al 100% anual en este 2022. El presupuesto 2023, que se acaba también de votar, prevé un 60% para el 23, pero hoy les digo que es imposible tener una inflación del 60%. Probablemente la tengamos en el primer semestre del año. Va a ser muy difícil tener una inflación por debajo del 90-100% nuevamente. Y eso significa que el poder adquisitivo de los ingresos va a continuar cayendo. Si comparamos contra julio, que es el último dato que tengo a mano, diciembre de 2017, julio de este año, en promedio los salarios han perdido el 23% del poder adquisitivo, donde eso es el promedio. Si tomamos los salarios informales, están en el menos 34%, es decir, que si podían comprar 3 kilos de algo, hoy pueden comprar 2. Y eso se va a seguir profundizando con estos altos niveles de inflación, además en una economía que se va estancando, ¿no? Ya empezamos a ver cierto estancamiento de la actividad económica estos últimos meses, ya se esperaba no más de un 1% para el año que viene, y se suma la sequía que también genera un impacto en la actividad económica importante, así que un combo malo de alta inflación, estancamiento económico, con las consecuencias sociales que podemos esperar. Claro, bueno, hablabas de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, Débora recordaba el índice de inflación y también salió el índice de canasta básica que, bueno, aumentó 9% y esto quiere decir que se necesitan 140.000 pesos en números redondos para no ser pobre, dicho así como en una línea y muy brutal. Es un dato muy preocupante en términos de pobreza, se va cayendo la gente por debajo de la línea. Sí, tal cual, porque quien ya arrancó el proceso alcanzándole justo, a medida que pierde poder adquisitivo, a ver, uno dice, bueno, me puedo dar menos gusto de lo que me daba antes trabajando lo mismo, o puedo viajar menos, uno que está en una posición un poco mejor, pero quien ya estaba justo, haber perdido entre el 25 y un tercio de su ingreso significa que ya no le alcanza para cosas básicas. La primera reacción en términos de consumo es pasar de primeras marcas a segundas marcas, consumir un producto de una primera marca por un producto de una segunda marca para seguir consumiendo la misma cantidad de cosas, pero en menor nivel de calidad o de marca. Eso también se hace con las carnes, con la verdura, cada vez se primariza un poco más el consumo, por eso vemos, por ejemplo, crecer el consumo de pollo, por dar un ejemplo, porque la gente busca algo más barato, y también se va a empezar a ver algo que no se había visto hasta este segundo semestre de los últimos años, como también va cayendo mucho del otro consumo en términos de ropas, electrodomésticos, autos, salidas, consumos en restaurantes. Claro, porque nos llamaba la atención una parte de ese consumo en restaurantes. Che, hay crisis, pero Palermo está lleno, etcétera. Pero bueno, como cada vez
y creo que con ustedes una vez lo charlábamos, como no me alcanza para cosas importantes, bueno, me lo gasto en disfrutarla Claro, hoy, porque sí. si tengo que ahorrar para un auto que vale 4 millones de pesos No y llego tengo más. una capacidad de ahorro Eso de sí. 50.000 pesos, nunca llego, entonces me la gasto. Bueno, el problema es que ese ahorro que yo estaba ejemplificando en 50.000 pesos para alguien, cada vez es más chico y eso lo vamos a empezar a ver reflejado también de todo este consumo, llamémosle superfluo, que nos llamaba la atención que en un proceso de crisis siga existiendo, pero cada vez lo vamos a empezar a ver un poquito más retraído a medida que se profundiza esa pérdida de poder adquisitivo y la economía entra en un periodo de estancamiento y potencialmente recesión después. David, gracias, ¿eh? Gracias por siempre compartir tu mirada, que es muy interesante respecto de la economía argentina. Te mandamos un saludo. Un gusto conversar con ustedes y espero darle mejores noticias a la próxima charla. Que así sea. Ojalá. Lo único que puedo decir, como Claudio Jacqueline inauguró esto, buen mundial. Buen mundial. Sigamos hablando de eso. Sí, Dios Chao, mío. gracias. Es así. Bueno, y justamente vamos a volver.